David nació en el año 1002 a.C. Era el octavo y último hijo de Isaí, miembro de una de las principales familias de la tribu de Judá. El profeta Samuel lo ungió en secreto soberano de los hebreos cuando no era más que un muchacho que cuidaba los rebaños de su padre en Belén. David fue criado como pastor de ovejas. Esta profesión le enseñó muchas cualidades que puso en práctica a lo largo de toda su vida. Cuando tomó el trono de Israel, mostró humildad, justicia y cuidado por el pueblo. Al ejercer su profesión de pastorear ovejas, David enfrentó situaciones extraordinarias al tener que enfrentarse contra osos y leones. La primera vez que se menciona a David en la Biblia es debido a la visita del profeta Samuel a Belén. Dios había rechazado a Saúl como rey de Israel y reveló que el nuevo rey elegido estaba en la casa de Isaí. El profeta Samuel, al llegar a la casa de Isaí, entrevistó a cada uno de los hermanos de David como candidatos al trono de Israel. Sin embargo, David no estaba presente. El profeta, al observar que ninguno de los hijos de Isaí cumplía las especificaciones de Dios, envió llamar al menor de todos, el cual cuidaba el rebaño. Al presentarse David delante de todos, Dios le confirmó al profeta Samuel que él era el elegido. Entonces David fue ungido delante de sus hermanos. Sin embargo, el propósito de tal unción no se reveló públicamente en ese momento. Uno de los episodios más importantes y por lo cual David empezó su fama en Israel fue cuando enfrentó y mató al gigante filisteo Goliat. David salió de casa a llevar comida a sus hermanos que estaban en la batalla. Al llegar al campo de batalla, se dio cuenta del desafío impuesto por Goliat al ejército de Israel. Él propuso una batalla individual donde el ganador determinaría el bando vencedor. Este desafío había durado 40 días, pero aún no se había elegido a nadie para luchar contra Goliat. De hecho, para los guerreros israelitas, luchar contra Goliat en una batalla individual y ganar era prácticamente imposible. El propio rey Saúl comprendió los riesgos de esa elección. Por eso ofreció una extraordinaria recompensa, incluyendo la mano de su hija en matrimonio para aquel que luchara contra Goliat. Cuando David se ofreció para aceptar el desafío, recibió el mejor equipo militar. Sin embargo, rechazó la armadura, el escudo y las armas, puesto que eran muy pesadas para él. Durante el combate, David usó su honda y piedras como arma. El gigante increíblemente fue derrotado, David lo decapitó, y la victoria del joven pastor sorprendió a todos. Después de la muerte de Goliat, David ganó renombre entre el pueblo de Israel y fue recomendado como músico para aliviar los tormentos que sufría Saúl por un espíritu maligno. Y desde entonces empezó a alternar sus deberes entre pastorear el rebaño de su padre y servir al rey. Además de ser el músico privado del rey, David se convirtió en el escudero de Saúl debido a la gracia que tuvo sobre el rey. La amistad entre David y Jonatán nació en el servicio de David al rey Saúl. La amistad entre estos dos hombres, el príncipe de Israel y David, ha sido un gran ejemplo de compañerismo, lealtad, integridad y sinceridad entre los creyentes. Durante la gran amistad, Saúl tuvo una gran envidia contra David. David se había convertido en el favorito del pueblo. Los israelitas incluso comenzaron a cantar a David, entonando cantos que decían: Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Saúl, al conocer esta situación y a partir de ese momento, no pudo evitar su envidia y en desesperación intentó matar a David constantemente. Saúl entendía que David amenazaba la continuidad de su familia en el trono y ese fue el principal motivo de la persecución. Lo que hace la amistad de David y Jonatán aún más increíble es que Jonatán reconoció que el plan de Dios para el futuro de Israel era que David fuera rey. Jonatán muchas veces trató de disminuir la ira de su padre contra David, sin éxito alguno, lo que hizo que David tuviera que huir de Israel durante muchos años. David, al huir de Saúl, buscó refugio en Ramá, junto con el profeta Samuel. Y aunque Saúl estaba decidido a capturarlo, no tuvo éxito. Después de Ramá, David fue al santuario de Nab. Allí consiguió alimentos y armas para su viaje a Gat, una ciudad de los filisteos. Fue en esta ciudad donde David recibió una formación que le permitió ser un gran guerrero. Durante este periodo, David también comenzó a formar un ejército. Reunió a hombres considerados miserables, endeudados y descontentos. Entre sus leales compañeros, muchos ni siquiera eran hebreos. Durante este periodo,
David se ganó la confianza de los clanes de Judá que no estaban satisfechos con el papel desempeñado por Saúl. Sin embargo, mientras el rey Saúl estaba vivo, David no intentó nada contra su vida. De hecho, le perdonó la vida en una ocasión. La historia de David como rey empieza al convertirse en rey de la tribu de Judá en Hebrón. La ciudad estaba ubicada aproximadamente a 50 kilómetros de Jerusalén y se convirtió en su capital. Como rey de Hebrón, David hizo importantes alianzas estratégicas. Poco a poco comenzó a conquistar los principales liderazgos de Israel. Con eso, pasó por alto el malestar de muchos de los que apoyaban la casa de Saúl. David permaneció en Hebrón durante 7 años y medio. David se convirtió en rey de las 12 tribus de Israel después de la muerte de Isboset, hijo de Saúl. Isboset había sido proclamado rey por algunos de los partidarios de su padre. Uno de ellos fue el ex capitán de Saúl, Abner, quien finalmente también fue asesinado. David asumió el trono de Israel mientras aún estaba en Hebrón, pero poco después transfirió su capital a Jerusalén. De esta manera, el rey David se convirtió en el primero en gobernar Israel como un imperio unificado. Incluso con la división que siguió a la muerte de su hijo, el rey Salomón, la dinastía de la casa de David duró aproximadamente 425 años. En Jerusalén, el rey David construyó su palacio en el monte Sión, después de conquistar la región de los Jebuseos. Además de esto, también construyó varios edificios importantes. El rey David también centralizó el culto a Dios en Jerusalén, colocando el Arca de la Alianza en la capital del imperio, y quiso construir un templo a Dios, pero esta tarea Dios no le permitió realizarla, estando luego a cargo de su hijo, Salomón. El rey David también estableció un poderoso ejército profesional. Obtuvo victorias legendarias contra los edomitas, filisteos, cananeos, moabitas, amonitas, arameos y amalecitas. El rey David construyó carreteras y fortaleció las rutas comerciales. Sus acciones trajeron gran prosperidad al pueblo de Israel. David tuvo a lo largo de su vida muchas esposas y concubinas, con las que engendró muchos hijos. Los hijos de David más conocidos en la Biblia son Absalón, Adonías, Amnón, Salomón y Tamar, su hija. Si el reinado frente a Israel fue próspero y ejemplar, no se puede decir lo mismo de su vida familiar. La familia del rey David siempre estuvo rodeada de conspiraciones, intrigas, rivalidades y tragedias. Un claro ejemplo de ello son los episodios que involucran a Absalón, quien mató a Amnón por haber violado a su propia hermana Tamar. Posteriormente fue asesinado por el sobrino del rey David, Joab, por traición. El rey David logró unir 12 tribus, pero no pudo unir a sus propios hijos. Durante un periodo de gran prosperidad en Israel, David experimentó su caída más amarga, en la cual conspiró para cometer adulterio con Betsabé y planeó la muerte de su esposo, un soldado de su ejército llamado Urías. El rey David fue reprendido duramente por el profeta Natán, quien expuso su pecado oculto. David se casó con Betsabé, se arrepintió profundamente, Dios lo perdonó, pero no dejó de castigar su pecado. De la unión entre Betsabé y David nació su heredero al trono de Israel, el rey Salomón. Otros de los pecados de David, aparte del adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, fue el censo que hizo al pueblo de Israel para conocer su fuerza y poder en la que Dios le había prohibido hacerlo. El rey David estaba lejos de ser un hombre perfecto, sin embargo era una persona sincera, fiel y leal a sus amigos. Pero sobre todo, David era sensible a la voz de Dios. Sabía de su limitada condición humana ante el único Dios todopoderoso. Como tal, fue sincero en arrepentirse y buscar el favor divino. El mayor logro político de David fue, sin duda, la creación de una nación unida y poderosa, de carácter marcadamente teocrático, aunque de corta vida, ya que desapareció poco después de la muerte de su hijo Salomón en el 929 a.C., mientras que en la esfera religiosa destacan sus composiciones poéticas, se le reconoce la autoría de un total de 73 salmos y el proyecto de construir un gran templo en Jerusalén para albergar el Arca de la Alianza, edificio que habría de erigir su sucesor en el trono. La trascendencia de la obra davídica propició que la figura del monarca fuese muy pronto idealizada por el pueblo hebreo como modelo mesiánico, arquetipo que fue posteriormente adoptado por el cristianismo al presentar a Jesucristo como descendiente de David e identificar a la Iglesia con el Nuevo Israel.
Por este motivo, ha sido representado con frecuencia en el arte cristiano, unas veces como rey y otras como músico, en este último caso retomando la temática iconográfica pagana de Orfeo de la mitología griega. Cabe destacar, no obstante, las representaciones escultóricas que nos han legado algunos de los más importantes artistas del Renacimiento italiano, entre las que sobresale la de Miguel Ángel, en la que David aparece con la apariencia apolínea del pastor adolescente vencedor de Goliat.